Muy bien, puede tomar su asiento. Hoy estamos comenzando una nueva serie que se titula, o le hemos titulado Querida Iglesia. Y el título del mensaje de esta mañana es Quiero que sepas. Quiero que sepas. Así comienza con el primer mensaje de 8 posibles mensajes que estaremos predicando. Quiero que sepas, es la primera parte. Y bueno, hermanos, todos sabemos que el libro de Génesis es el libro del comienzo y el Apocalipsis es el libro del fin, ¿verdad? Y bueno, el libro de Apocalipsis siempre ha sido un libro apasionante en muchos sentidos o en muchos aspectos. El libro de Apocalipsis llama la atención a muchos, ¿verdad? Pero lo más grandioso de este libro, hermanos, es la revelación de Jesucristo que Él dejó para su iglesia. Él espera que su iglesia vea la revelación o a Cristo revelado en su palabra para que sea una motivación que nos ayude, que nos fortalezca a mantenernos y a perseverar hasta el fin. Ese es el propósito que estaremos viendo. O sea, no es que vivamos, hermanos, con la expectativa de los símbolos y de las cosas que están aquí escritas en el Apocalipsis. No es para que nos discutamos acerca de las variancias de interpretación, acerca de los detalles de las cosas, sino más bien, hermanos, Dios quiere que su iglesia vea a Jesucristo revelado en su palabra como la motivación más grande para que la iglesia permanezca a través de todos los tiempos. Este libro de Apocalipsis, hermanos, fue escrito en el año 90 después de Cristo Jesús. Para este entonces, hermanos, la iglesia había comenzado durante el ministerio de Cristo Jesús, y con la muerte y la llegada del Espíritu Santo, la iglesia arrancó su labor, su operación ministerial con el poder del Espíritu Santo. Entonces hablamos que en el 33, posiblemente del tiempo de Cristo Jesús, la iglesia había arrancado con toda su fuerza. Por ahí del año 60 después de Cristo, ya muchas iglesias habían sido establecidas en muchos lugares, y particularmente lo que es Asia Menor. En Asia Menor se establecieron muchas iglesias. Hubo una ocasión que Pablo dijo: todo lo he llenado del Evangelio. Y el Evangelio consistía no solamente en alcanzar a las personas, sino en establecer una iglesia en cada región donde se predicaba la palabra. Entonces, para este entonces, hermanos, la iglesia aproximadamente ya tenía 30 años. Nosotros somos, hermanos, una iglesia de 25 años. Así que podemos darnos una ligera idea de las pruebas y las dificultades o de las pruebas por las que estaba pasando la iglesia en ese entonces. Ahora, las cosas que ellos estaban viviendo de persecución eran ataques directos a la integridad de la iglesia o de los hermanos de la iglesia. Nosotros vivimos otro tipo de ataques, al menos en esta región en donde estamos. Las pruebas y las dificultades que la iglesia enfrenta son quizá diferentes, en el sentido que el enemigo está atacando la iglesia en este tiempo con respecto al pecado, y el pecado está destruyendo la iglesia desde el interior, ¿sí? Y son ataques. En aquel entonces, hermanos, para el año 90, ya todos los apóstoles habían muerto, excepto Juan. Juan era el único que quedaba para cuando la revelación del Apocalipsis fue dada. Pero junto con los apóstoles, muchos discípulos más, servidores de Dios, también habían fallecido. De tal manera que en medio de la prueba y de la dificultad, muchos podían preguntarse si valía la pena continuar, si valía la pena seguir adelante levantando esa bandera de la cruz que levanta la iglesia. Entonces, hermanos, Dios toma a su siervo Juan
Y estando en la isla de Patmos, Dios le da esa revelación a través de Cristo Jesús, Cristo al ángel y el ángel a Juan. Y el propósito era que Juan enviara este mensaje o este libro, estas cartas las enviara a sus siervos en las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, hermanos, Jesús nos ha dejado la revelación del futuro para que sepamos cómo vivir en el presente. No nos ganchemos con las cosas del futuro. O sea, las cosas del futuro siempre son apasionantes. Hace como unos 30 años aproximadamente, había una ola de conferencias con respecto a las cosas futuras y siempre han sido muy atractivas. Y mucha gente se ganchaba en esas conferencias y se quedaba pensando y por mucho tiempo se olvidaba de todo lo demás y nada más estaba pensando acerca de los eventos futuros y cómo vendrán y luego las variaciones que hay entre distintos teólogos, lo que uno piensa y lo que otro piensa y todo ese tipo de detalles. Pero no es el propósito, hermanos, de la revelación de esta profecía, sino el propósito es que entendamos, ¿sí?, las cosas que vienen para que sepamos cómo vivir en el presente, que nuestra mente no divague en estos valores de los símbolos, sino más bien que entendamos como iglesia cómo es que ustedes y yo necesitamos permanecer hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, esa es nuestra propuesta, que Jesús nos ha dejado la revelación del futuro para que sepamos cómo vivir en el presente. Con respecto a esto, hermanos, vamos a ver algunas cosas. La primera es la bendición de la revelación y vamos a verlo ahí en los primeros 3 versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 hasta el 3. Dice la palabra de Dios así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuánto? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí vemos varias cosas. Primero, la revelación de quién es, de Jesucristo. Y pudiéramos entender también que Jesucristo se está revelando. ¿Qué significa que Él se está revelando? Es que está mostrando algunos aspectos de su vida, de su deidad, de sus atributos, que representan solamente lo que Él es, que no lo hizo durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, y los está mostrando. Él se está revelando, está dejando ver cosas que no podían ver a simple vista. Ahora, que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, Dios se los dio a Jesucristo, Jesucristo los dio al ángel, el ángel a Juan, y Juan tenía que darlo a los siervos, a sus siervos, ¿sí? ¿Quiénes son los siervos? Toda la iglesia, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido llamados a servir a Dios. Todos los redimidos, hemos sido redimidos para servir a Cristo Jesús. Que algunos redimidos no estén honrando ese llamado, es una cosa diferente. Pero todos, de repente he escuchado personas que dicen: hermanos, que yo no tengo llamado. Posiblemente no tiene llamado al pastorado, posiblemente no tiene llamado a ser misionero, posiblemente no tiene llamado a estar a la enseñanza, pero todos hemos sido llamados a servir a Cristo Jesús. Entonces, esta revelación fue dada para todos sus siervos. Y lo dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién ha dado testimonio de la palabra de Dios? Juan, el escritor. Recuerden ustedes que Juan escribió el Evangelio de Juan y las 3 cartas, que por cierto hace poco estudiamos la primera carta de Juan, estuvimos un tiempo, casi un semestre en la primera carta de Juan. Bueno, él ha dado testimonio, y ¿se acuerdan cómo comenzó el Evangelio y cómo comenzó la primera carta de Juan?
lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo hemos testificado, le hemos dado a conocer, esto hemos anunciado. Entonces, él dio testimonio acerca de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Entonces, Juan había escrito el Evangelio y también estas 3 cartas. Ahora, la tercera parte dice el versículo 3, bienaventurados, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. ¿Cuánto se necesita para entender bienaventurado el que lee? ¿Qué tanta teología se necesita para entender bienaventurado el que lee? Quizás la palabra más complicada pudiera ser bienaventurado, que es una palabra que no usamos mucho. Pero está hablando de grandemente bendecido o plenamente dichoso. Dichoso, feliz, plenamente feliz el que lee. ¿Qué tan sencillo es entender esto, hermanos? Que la persona que lee la revelación de Dios, la palabra de Dios, es bienaventurado, es bendecido. ¿Está complicado entender eso? ¿Usted le gusta ser bendecido? ¿Qué tan complicado le es entender que para ser bendecido usted debe leer la palabra? Que leer la palabra trae bendición. Que leer la revelación trae bendición. Ahora, lo que está ahí implícito en esa palabra de leer, está hablando de leer en voz alta. Leer en alta voz. Regularmente, o siempre, en todas las reuniones de la iglesia, siempre, en todas las reuniones de la iglesia, se lee la Biblia. Y se lee en voz alta. El predicador lee la porción. A veces la congregación juntos leemos la porción. El director de alabanza muchas veces comienza leyendo una porción de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios en voz alta trae bendición. ¿Cuántas veces nosotros como padres o como matrimonio nos sentamos, abrimos la Biblia en nuestra casa y la leemos en voz alta? Eso trae bendición. Eso trae bienaventuranza, porque la palabra es un libro vivo y no vuelve vacía. Esa es la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, el autor ahí está. Invitamos al autor a hablarnos directamente. Eso trae mucha bendición. Cuando nos sentamos en casa, en la sala, y llamamos a nuestros hijos y les decimos, vamos a tomarnos un tiempo y vamos a leer la Biblia. Y abre su Biblia y lee la Biblia a sus hijos. Eso es bendición. Eso trae mucha bendición y dicha. ¿Sí? A veces nos sentamos y decimos, bueno, yo voy a leer un versículo y luego tú vas a leer otro versículo y tú otro versículo y tú otro versículo. Y estamos leyendo la palabra de Dios. Pero además dice también el versículo 3, dice, bienaventurados el que lee y también los que oyen. Y esto nos refuerza el sentido de leer en voz alta. Porque cuando alguien lee en voz alta, hay alguien que oye también. A veces él mismo, pero también alguien más puede leer, o lee, o escucha, ¿sí? Oye. Entonces, no solamente el que lee, sino también el que oye. ¿Desde cuándo puede ser una bendición para una persona oír la palabra de Dios? Déjeme decirle que mi esposa le leía a mis hijos desde que estaban en el vientre. Desde que estaban en el vientre. Desde chiquitos, hermanos, desde recién nacidos. No entienden el lenguaje todavía, muchas cosas, pero ellos empiezan a acostumbrarse a entender que hay una palabra, que papá está leyendo una palabra, que mamá está leyendo la palabra de Dios. Entonces, bienaventurados los que leen y bienaventurados también los que oyen. Pero también bienaventurados, ¿quiénes más? Dice el versículo 3. Los que guardan, o sea, los que hacen, los que obedecen, los que llevan a cabo lo que ahí dice en la palabra, en la revelación de Dios. Ahora,
habla de esta revelación del Apocalipsis, pero hermanos, toda la Biblia es una revelación. Dios se ha revelado al hombre a través de su palabra. Entonces la palabra es la revelación de parte de nuestro Dios. Y bienaventurado el que la oye, el que la lee, el que la oye y también el que la guarda, el que la vive, el que la hace, el que la obedece, el que la lleva a cabo. Entonces viene esta bienaventuranza. Pero además, hermanos, dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la venida de Cristo Jesús. El tiempo está cerca. A veces, hermanos, enseñamos a nuestros hijos que hay más tiempo que vida. A veces no enseñamos a nuestros hijos a guardar el tiempo, a entender el tiempo. Decía el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, entendamos que hay un tiempo. Pensamos que podemos hacer todas las cosas y no. Aquí nos está invitando a vivir en un sentido de urgencia. Ahora, la palabra, el tiempo está cerca. Dios lo está revelando. Y cerca para Dios no es lo mismo que cerca para mí, o pronto para mí. A lo mejor pronto para mí yo quisiera que fuera ya, la próxima semana, o mañana. ¿Verdad? Eso sería pronto para mí, pero pronto para Dios. Él tiene sus tiempos, Él es eterno. Y Él dice, su venida está cerca, el tiempo está cerca. Es pronto el tiempo cuando el Señor vuelve. Y todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos vivir con un sentido de urgencia, de que la venida de Cristo Jesús está cerca, está pronto, Él viene, Él vuelve. ¿Sí? Ahora, qué importante era para los lectores originales, los que iban a recibir estas cartas y este libro, que por cierto, no estamos hablando de cartas individuales, ¿verdad? Que decían, bueno, esta mándala para allá, y esta mándala para allá, y esta mándala para aquel lado. No, está hablando de cartas específicas, reveladas a iglesias reales, pero contenidas todas dentro de un libro, y ese libro es el que iba a ser entregado a todas las iglesias, a estas 7 iglesias, que estas 7 iglesias representan en un sentido, hermanos, la unidad o la perfección de todas las iglesias que existen, que han existido, ¿verdad? Y que van a existir también. De tal manera que este libro fue leído en aquel entonces, pero también su revelación tiene enseñanza para el tiempo de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí en esta revelación, hermanos? Está hablando de la majestad del que revela también. Dice el versículo 4, Juan, así comienza, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles 7 iglesias? En el versículo 11 nos aclara que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo que antes era Asia Menor, ahora es Turquía, donde ustedes han de saber, y muchos lo saben, ¿verdad? En este momento se encuentra nuestra hermana Jessica Pinto, a quien apoyamos mensualmente. Estamos con ella en oración y también apoyamos económicamente. Ella está trabajando con los refugiados sirios que llegan ahí a la zona de Turquía. Y estas ciudades son ciudades reales. Hace como 3 semanas, hablando con ella, actualmente ella está viviendo en la ciudad de Esmirna, una de estas ciudades. Y hace unos meses atrás estuvo en la ciudad de Éfeso. Y la semana que hablamos con ella me dijo, el día siguiente, o sea, el día de mañana voy a estar en Pérgamo. Y le dije, ¿y pudieras tomarnos un video y algunas fotografías para traerlas a la iglesia y que ellos vean, que la iglesia podamos ver estas ciudades por fotografías de ella? No son fotos tomadas de un libro, son fotos que ella tomó presencialmente. Y quiero presentarles este video para que todos lo vean. Bien, pues ella está allá ahorita. En estas ciudades a las que fue escrita había iglesias.
Hoy no hay iglesias. De hecho, hoy no hay cristianismo allá. Hoy esta zona está considerada como parte de la ventana 1040, donde es la zona donde menos evangelismo o menos evangelizadas hay, menos se ha evangelizado en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué estaban pasando? O sea, ¿cuál era la situación que estaban pasando en ese momento, en ese entonces? Ellos estaban sufriendo persecución. Imagínense, ya muchos de los mentores, muchos de los padres de la fe, de los apóstoles, de los discípulos mayores, ya no estaban. Estaba una nueva generación de creyentes ahí a cargo en la iglesia. En las pruebas en las que estaban, qué importante era este mensaje que Dios estaba dando directamente a su iglesia. Y le dice, gracia y paz a vosotros, dice ahí en el versículo 4. En una situación como esta, hermanos, qué valioso es la gracia de Dios. Y qué valiosa es la paz de nuestro Dios. ¿Qué más pudieran ellos pedir que esa paz que Dios estaba ofreciendo? ¿Estaba diciendo Dios que se iba a acabar la persecución? No, solamente que Dios iba a traer paz, o podía traer paz a sus vidas, y que Dios podía derramar su gracia aún en medio de las pruebas y de las dificultades en las que ellas estaban, en las que ellos se encontraban. Y luego, ¿quién es el que está escribiendo? Y hermanos, esta parte me fascina, esta parte me encanta. Dice, del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Quién es el que era y el que es y el que ha de venir? Dios, el eterno. Y los 7 espíritus, está hablando de la perfección del Espíritu Santo. Y dice además, y de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El testigo fiel. El que aún en medio de la prueba, hasta el final, Él fue fiel a dar gloria de Dios, a dar gloria a Dios con su vida. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando quién está revelando esta carta, este libro. ¿Quién lo está hablando? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad presente. Así que hermanos, qué valioso. Y luego dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El amén significa así sea, que así ocurran las cosas, que así se cumpla como se ha dicho. Y luego dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Les está diciendo, hermanos, en medio de la tribulación en la que ustedes se encuentran, yo soy el alfa y el omega. Soy el principio y el fin. Soy el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos. Yo soy el Todopoderoso. ¿Qué mayor aliento podían ellos recibir que saber que estaban siguiendo al Todopoderoso, al soberano Rey de las naciones, el Rey de los reyes de las naciones? Entonces, está motivando, está impulsando, impulsando a los hermanos a creer, a confiar y a permanecer en Él. Ahora veamos un poco, hermanos, del instrumento, el instrumento que Dios usa. Ahí en el versículo 9 dice, yo Juan. ¿Quién es el instrumento que Dios utilizó? Juan. Dice, yo Juan. No se está presentando como el gran apóstol. ¿Cómo se está presentando aquí? Dice, vuestro hermano. O sea, yo soy uno junto con ustedes de los que estamos esperando que estas cosas sucedan. Y además les dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. Sigue diciendo, yo soy uno que junto con ustedes también estoy pasando por tribulación. ¿Dónde estaba Juan en ese momento?
en la isla de Patmos. La isla de Patmos no era un hotel de 5 estrellas, hermanos. La isla de Patmos era una cárcel, un lugar donde se mandaban al exilio algunos malhechores. Y ahí estaba Juan en ese momento. ¿Ustedes han escuchado acerca de las Islas Marías aquí en México? Lugar donde se manda a algunos malhechores. Bueno, ahí estaba Juan. ¿Y por qué causa estaba Juan ahí en ese lugar? Dice aquí el versículo 9, dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba predicando la palabra, estaba dando testimonio acerca de Cristo Jesús. Así que él estaba ahí en Patmos. Patmos, una isla rocosa, ¿sí? Un poco árida, y que azotaban las olas y pegaban contra las rocas de esa isla, y allí en ese lugar estaba exiliado Juan, el hermano Juan, nuestro hermano Juan. Y luego dice, no solamente estaba ahí, sino dice, y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en Patmos, sí, pero estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso, que estaba en el Espíritu? Él estaba dentro. Dios nos llama a nosotros a andar en el Espíritu, hermanos. No en el poder de nuestra carne, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra angustia, no en nuestra dificultad, sino a andar en el Espíritu. Es decir, estar dentro de la fe, confiando en las promesas de Dios, guardado por el poder de Dios, en paz completamente, aunque estés en Patmos. Él estaba en el Espíritu. Y ese Patmos, hermanos, todos los que habrán de servir al Señor en algún momento, hay una isla de Patmos, hermanos, de alguna manera para todos. Un lugar en el que fácilmente tú pudieras decir, ¿por qué si estoy sirviendo al Señor, por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo estoy pasando por estas cosas? ¿Por qué estoy viviendo esta tribulación? ¿Por qué estoy viviendo esta dificultad si yo estoy tratando de servir al Señor? Pero aunque él estaba en Patmos, estaba en el Espíritu. Dios no está diciendo que nos quita las dificultades, Dios no está diciendo que nos quita las pruebas, las tribulaciones, pero lo que sí Dios nos dice es que es diferente cuando uno está en el Espíritu, porque en el Espíritu tú puedes sentir la paz de Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios que habla a tu vida, ¿sí? que refresca tu vida y tu fe y te fortalece. Y ahí estaba Juan en el Espíritu, en el día del Señor. El día del Señor es una de esas frases, hermanos, que está asociada al día del juicio, el día de la venida de Jesucristo. Pero también, hermanos, está asociada en aquel entonces, está asociada a el primer día de la semana, el día que la iglesia se reunía en todas partes a adorar a Dios. Y dice la palabra que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y lo relevante, aparte de esto, es que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dios habla, hermanos, cuando estás en la isla de Patmos. Pero si tú estás en el Espíritu, Dios habla y puede hablar a tu vida. O sea, no importa la situación por la que estés pasando, si tú estás en esa relación y en esa comunión, en esa intimidad con Dios, el Señor puede venir y fortalecer y mostrarte su propósito de por qué el Señor ha permitido que estés en la isla de Patmos. Usted recordará un día a José, ¿conoce la historia de José en el libro de Génesis? Que el día que murieron sus padres, sus hermanos se acercan y le dicen, pues tenemos temor porque pues te mandamos nosotros para acá. O sea, ustedes saben la historia, sus hermanos lo habían secuestrado, lo habían vendido y ahora él estaba allá en Egipto. Y les dice él, no les pese a ustedes haberme vendido para acá. No son ustedes los que me tienen aquí, es Dios. Porque Dios me ha mandado aquí para preservación de vida. O sea,
José estaba entendiendo que en medio de la prueba, de la dificultad, Dios estaba cumpliendo un propósito. Dios le había revelado, le había mostrado su propósito de por qué había pasado por ahí. Y así, hermanos, vemos a José en Egipto, vemos a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. ¿De qué manera ellos conocieron mejor a Jesucristo, hermanos? ¿Quién estaba en medio de ellos? ¿En qué momento ellos pudieron ver una revelación de parte del Señor Jesucristo? A eso que se le llama cristofanía. ¿Cómo lo pudieron ellos ver en medio del horno de fuego? ¿Dónde es que Daniel pudo ver el rostro del Señor como un ángel? Hermanos, en el foso de los leones. Y muchas veces, hermanos, es necesario que pasemos por algunas pruebas y algunas dificultades, aunque estemos sirviendo al Señor. Y ahí, cuando tú, en lugar de estarte quejando y estar renegando al Señor, estás en esa relación con Dios, entendiendo que Dios tiene un propósito por lo cual ha permitido que estés ahí. Tú puedes escuchar la voz de Dios que claramente te muestra su visión para tu vida. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para ti? ¿Por qué Dios ha permitido que pases por esa dificultad o estés pasando por esa dificultad en ese momento? Y ahí estaba Juan en el Espíritu. Y Dios, una voz de trompeta que hablaba. ¿Y qué le decía a Dios? Juan, yo soy el Alfa y el Omega. Escríbelos, díselos a ellos. Soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y entonces dice la palabra, y me volví. Dice que de atrás se escuchó una voz, pero dice me volví, es como que él volteó a buscar la voz que estaba hablando con él. Volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Los candeleros, hermanos, representan a las 7 iglesias. Un candelero no tiene luz propia. Un candelero es donde se pone la luz. Un candelero está puesto ahí para levantar la luz, para exaltar la luz, para que la luz sea manifiesta a todos. Y está diciendo, hermanos, que las 7 iglesias, el propósito principal de la iglesia es mantener esa luz encendida hasta que Cristo Jesús vuelva por su iglesia. Nuestra labor, hermanos, nuestra tarea como iglesia, aún en medio de las pruebas y las dificultades y lo que pudiera pasar en el mundo, hermanos, nosotros como iglesia siempre debemos tener la luz de Dios, de Jesucristo encendida sobre la iglesia para que todo mundo pueda ser alumbrado por la luz verdadera que es el Señor Jesucristo. La tarea, la labor de la iglesia. La labor de la iglesia no es dar marcha atrás. La labor de la iglesia no es retroceder. La labor de la iglesia no es renunciar, no es apostatar, es mantener esa luz encendida. Ellos estaban pasando por una tribulación y les dice, diles, escribe en un libro, yo soy el Alfa y el Omega, soy el principio y el fin, yo soy el que sostiene todas las cosas, soy el Todopoderoso. Así que hay una razón para la iglesia para mantenerse firme hasta el fin. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Porque Cristo volverá. Porque Jesucristo nos redimió y nos rescató y nos ha dejado una labor de brillar en este mundo para que la gente pueda encontrar a Jesucristo a través de la luz que la iglesia está reflejando, la luz verdadera, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el instrumento que Dios estaba utilizando es a Juan. Vio esos 7 candeleros. Vemos también, hermanos, la gloria de Jesucristo. Dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, ¿qué dijimos que eran los candeleros? Las iglesias. Entonces, y en medio de esos candeleros, ¿qué vio? Vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho como con un cinto de oro. O sea, alguien con ropas reales o ropas sacerdotales. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Quién se mueve en medio de la iglesia, hermanos?
¿Quién se mueve en medio de las iglesias locales? ¿Quién está cercano a la iglesia? Jesucristo, hermanos. Nosotros no podemos menospreciar a la iglesia, porque la iglesia es de Jesucristo. ¿Quién se mueve en medio de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Quién está pendiente de la iglesia? ¿Quién conoce la iglesia? ¿Quién sabe quién es la iglesia? El Señor Jesucristo. Porque la iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es de hombres. La iglesia es de Cristo Jesús. Él se mueve en medio de la iglesia. Y dice la palabra, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, hablando de la pureza y hablando de la eternidad de él, de un hombre anciano de años, anciano de días, avanzado, hablando de esa eternidad como nieve. Y lo dice, sus ojos como llama de fuego. Y eso es algo bien interesante, porque los ojos del Señor Jesucristo, hermanos, están sobre la iglesia. Ven la iglesia, conocen la iglesia. Nosotros podemos escondernos entre nosotros y nosotros podemos, hermanos, guardar algunas apariencias entre nosotros, pero delante de Jesucristo, por más que te escondas, sus ojos son como llama de fuego. Él ve tu corazón, Él ve tus pensamientos, Él sabe, Él conoce los pecados más íntimos que tienes ahí en tu corazón, conoce la vida de la iglesia, también conoce tus tristezas, también conoce tus angustias, también conoce aquellas cosas que te afligen en tu vida. Los ojos de fuego del Señor están puestos sobre la iglesia. Dice, y sus pies, versículo 15, semejantes al bronce bruñido, hablando de fortaleza, hablando de poderío, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Alguna ocasión has tenido la oportunidad de acercarte a un acantilado donde el mar pega contra las rocas y intentas platicar con otra persona? Ni te escucha ni lo escuchas, porque el sonido del mar es ensordecedor. La voz de Dios, hermano, cuando estás en el Espíritu, la voz de Dios sobrepasa las voces de cualquier otra distracción que pueda haber en tu vida. A veces, hermanos, la iglesia, estamos tan distraídos, no estamos en el Espíritu, no seguimos la palabra, no leemos la palabra, no estamos interesados en buscar la palabra de Dios, y nos distraemos y escuchamos una voz y escuchamos otra voz y escuchamos muchas voces por todos lados, que la voz de Cristo Jesús no la alcanzamos a distinguir. Pero cuando estás en el Espíritu del Señor, entonces la voz de Dios es como trompeta y todas las demás voces quedan disminuidas y la voz de Dios sobresale por encima de todas las cosas, y Él viene a traer una paz y una fortaleza y una fe a tu vida cuando Él habla. Tenía en su diestra, dice el versículo 16, 7 estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Representan a los ángeles, el ángel de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero o mi mensajero. Está hablando de los líderes o de los pastores de las congregaciones. Y dice que tenía en su diestra, ¿sí?, dentro de su mano derecha estaban los pastores, los líderes espirituales, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hablando de que Él penetra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No se puede esconder. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí. Imagínense, Él, su mano derecha lo toca, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y también le da el propósito. Le dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis, hermanos, se divide en las cosas que fueron
en las cosas que son y en las cosas que habrán de ser. Del capítulo 4 en adelante habla de esas cosas que habrán de ser. Y luego dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está la explicación. ¿Quién es cada quien? Cada cual. Entonces, ¿dónde están las estrellas? Los ángeles están en la diestra del Señor Jesucristo. ¿Dónde se pasea el Señor Jesucristo? En medio de su iglesia. En medio de su iglesia está el Señor Jesucristo. Y aunque la iglesia esté pasando por pruebas y dificultades como lo estaba pasando en ese momento en las iglesias de Asia Menor, Él les dice: escribe esto, porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto que están pasando es una tribulación momentánea, pero yo soy eterno. Esta dificultad que están viviendo va a pasar, pero yo nunca voy a pasar. Esto que están pasando quizás les puede dar la tentación de renunciar a su fe, pero yo soy eterno, como para que mantengan su fe puesta en el Señor Jesucristo. Yo soy el que es, el que era, el que ha de venir y el Todopoderoso. Y por si esto fuera poco, hermanos, en el versículo 5, cuando se presenta de Él, Él es el que está hablando, dice: el que nos amó. ¿Te has preguntado alguna ocasión si alguien te ama? ¿Alguna ocasión un poco frustrado por alguna soledad o angustia o depresión por la que estés pasando? Te preguntas: ¿habrá alguien que realmente me ama? Y aquí dice: el que nos amó. Eres amado, hijo de Dios, eres amado. Jesucristo te ha amado. Él dio su sangre en la cruz para que tú seas salvo. Tú podrás tener la frustración de que sientes que no hay muchos que te aman, o quizá tú sientes que nadie te ama aquí, pero Jesús te ha amado. Y es una razón para que tú te mantengas firme creyendo en el Señor. Firme como un candelero, levantando esa luz encendida para que todos los demás puedan ver la gloria de Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, somos iglesia. Somos la iglesia de Cristo Jesús, llamados a resplandecer con la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será fácil? No. ¿Habrá isla de Patmos para todos? Quizás sí. Pero en cada una de ellas, Dios tendrá un propósito para mostrarte su visión de lo que Él quiere que tú des a conocer a través de esa dificultad por la que estés pasando. Esa isla de Patmos representó el lugar de la revelación del Señor Jesucristo. Una revelación especial, diferente a la que había dado en tiempo atrás al mismo Juan. O sea, le dio más cosas. Le dio a conocer más cosas acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Valores importantes como para mantenerte firme en el camino del Señor. Hermanos, nuestra carrera como iglesia, ¿sí?, no ha terminado. Y si yo les dijera que va a terminar pronto, no puedo asegurar eso. Lo único es que tenemos una promesa, que Jesucristo viene pronto y que Él es nuestro Salvador, y que Él es el que aboga por la iglesia, el que cuida la iglesia, el que guarda la iglesia, el que se mueve en la iglesia. Yo no sé si tú estás pasando por una isla de Patmos. Si has pasado, a lo mejor tú estás ahorita en una isla de Patmos. Ahí puedes estar en el Espíritu. Lee la palabra, oye la palabra, guarda la palabra, y dejarás que el Espíritu de Dios empiece a gobernar sobre tu vida, a tomarte en tu vida, para que entonces escuches claramente la visión que Dios tiene para tu vida. ¿En qué quiere Dios que le sirvas? Dios espera que seas grandemente bendecido al leer, oír y obedecer este libro.
el libro de la palabra de Dios, la revelación de Dios. Padre nuestro, gracias, Señor, por este primer capítulo de Apocalipsis, Señor.